Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar ahora. A ustedes ya les ha tocado muchas veces. Usted es nuevo, bienvenido. Y luego usted y luego Natalia. Mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Gracias. Sí, efectivamente, los sitios donde existe una mayor densidad de personas, es decir, los sitios donde hay movilidad reducida, por distintas razones y en distintos tipos de espacio, requieren un cuidado especial o particularmente atento a las medidas de higiene. Las medidas de prevención son esencialmente las mismas y tienen que ver con el lavado continuo de manos, con la identificación temprana de personas que tengan síntomas, con su resguardo apropiado. Desde luego, cuando existen poblaciones que por razones de su edad tienen una mayor vulnerabilidad a complicarse, pues requiere una atención muy temprana de cuáles son las personas que pudieran estarse complicando. Tenemos varios lineamientos sobre sitios cerrados, espacios cerrados. Todos estos están disponibles en la sección de documentos del portal web coronavirus.gov.mx, y algunas especificidades que tienen que ver con la operación, por ejemplo, de casas para adultos mayores o, en su caso, también de guarderías en el otro extremo de la vida o de personas migrantes. Las hemos articulado a través de la coordinación con las responsables operativos de estas unidades. Y qué bueno que los menciona. Siempre hay que tener en cuenta que no todo mundo vive en las condiciones típicas que uno pensaría en términos de una mayoría de la población y que hay poblaciones que requieren cuidados particulares. Muchas gracias. Por favor. Buenas noches, Bianca Aguirre de Notimex TV. Comentarle, bueno, hoy se vio pues mayor afluencia de gente en algunas redes sociales. Bueno, pues se habla de que algunas empresas pidieron a sus trabajadores pues regresar hoy, ya que la economía pues es difícil el panorama. Y segunda, saber cómo va la jornada de reclutamiento médico. Algunos chicos enfermeros de la zona de Chiapas, allá en Juchitán, bueno, pues mencionan que asistieron al reclutamiento, pero que no les han llamado. ¿Qué está pasando? Gracias. Con gusto, muchas gracias. Los datos específicos los vamos a ir actualizando. En este momento no los tengo del corte más reciente sobre la jornada de reclutamiento de los médicos y médicas del bienestar y de enfermeras y enfermeros y del otro personal, también parte del equipo de salud. Pero mañana, que es martes de Pulso de la Salud, vamos a actualizar esta información específicamente. Ahora, para las personas profesionistas de la salud que se han registrado en la convocatoria y todavía no se les ha llamado, les pedimos un poco de paciencia. Se está organizando el proceso de reclutamiento de acuerdo a las necesidades que solicitan las entidades federativas y las instituciones del sector, y se van posicionando de acuerdo a la necesidad inmediata. Esto lo que lleva es a que haya personas que perciben que esperaban que se les reclutara de manera inmediata y hay que esperar algunos días, pero eventualmente van a ser todas y todos convocados de acuerdo a sus perfiles, de acuerdo a sus documentos y considerando los requisitos de la convocatoria. Respecto al otro que me pregunta de la movilidad, la razón por la que llegué unos minutos tarde es porque presenté ante la sesión del Consejo de Salubridad General precisamente una serie de elementos que debemos considerar para la etapa 3 de la epidemia y cómo podríamos hacer más efectivas las recomendaciones que ha hecho el grupo científico. Recomendaciones que todos y todas conocen porque las presentamos en este espacio en la mañana, el jueves próximo pasado. Pero lo presentamos ya formalmente para que el Consejo determinara lo que procede, y uno de los señalamientos que hicieron varios de los vocales del Consejo fue su preocupación precisamente por este relajamiento de las medidas de sana distancia de la jornada nacional, entre otros quien lo dijo con
considerable énfasis fue el maestro Zoe Robledo, quien es vocal titular del Consejo, y todos estuvimos de acuerdo en que es muy importante no perder de vista que la Jornada Nacional de Sana Distancia se ha extendido. Ayer dijimos también enfáticamente a la población: no piensen que estamos ya de salida de la epidemia, de ninguna manera, ni siquiera estamos en la fase de reducción de casos, de ninguna manera. Estamos exactamente en la etapa de máxima velocidad de ascenso de la epidemia, y aunque hemos considerado buenas noticias a la luz de las estimaciones que han hecho los grupos de experiencia científica en modelación matemática de las enfermedades infecciosas, no ha terminado las medidas de mitigación que hay que tener en este momento. Todo lo contrario, es el momento de enfatizar el quédate en casa, porque los contagios siguen ocurriendo y están ocurriendo a una velocidad más acelerada. Esto no es sorpresa alguna, es exactamente lo que sabíamos que iba a pasar conforme nos acercáramos a la etapa 3. Entonces, sigue siendo muy importante quedarse en casa y evitar que ocurran los contagios. Ahora, efectivamente, conforme transcurren los días, como transcurren las semanas, la presión es importante en términos de las alteraciones económicas y sociales que producen estas medidas de sana distancia. También lo sabíamos y no es deseable. Si no existiera la epidemia, no habría razón para tener estas medidas extremas de reducción de la movilidad. Y en todo momento lo que buscamos es el mejor balance posible de dos bienes a proteger. Uno es la salud y la vida de las personas, y el otro, desde luego, es la salud económica y social, porque esa a su vez repercute sobre el bienestar de las personas. Entonces, en todo momento consideramos que solo vamos a mantener las medidas por el tiempo indispensable y solo las vamos a levantar cuando esto sea posible sin arriesgar la vida y la salud de las personas. Muchas gracias. Vamos a saltarnos acá con una compañera nueva y luego nos vamos allá con quienes son más conocidas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tere Moreno, del periódico El Universal. Tengo un par de preguntas sobre la presentación que daba el doctor Alomía hace unos minutos. Preguntarle si estas entidades en las que mencionan que ya se están empezando a dar, que están los casos activos, la mayor parte de los casos activos, y que se están empezando a dar los brotes comunitarios, si serán estas entidades en donde se van a dictar las primeras medidas de la fase 3 de la contingencia. Preguntarle también al doctor López-Gatell si qué tan cerca estamos de llegar a la fase 3. Yo sé que no es de un día para otro, pero qué tan cerca estamos, considerando que hace unas semanas decíamos que hace 3, hace 2, cada vez más cerca. Y preguntar también, yo quisiera saber si ya existe en los institutos, en los hospitales, centros de salud, algún protocolo para que pues los familiares pudieran pues despedirse de alguna manera de sus pacientes que están pues hospitalizados ya en condiciones críticas, que necesitan ayuda para respirar, porque bueno, pues lo que hemos visto en algunos de los casos de violencia que se han presentado en los hospitales es la gente que quiere despedirse de sus familiares. No se justifica la violencia, pero pues también es una situación muy humana. Y sería todo. Gracias. Gracias. Contesto la última pregunta y ahorita que el doctor Alomía nos comente sobre los brotes comunitarios. Efectivamente, tiene usted mucha razón y es una realidad muy complicada esta vivencia que tienen las familias que tristemente pierden a un ser querido por una enfermedad de muy rápida progresión, una enfermedad que les toma por sorpresa a las personas enfermas, a las familias, a las comunidades. Esta es una enfermedad, también me gustaría que la población lo tenga muy claro, en que de un momento a otro, literalmente de un momento a otro, lo que parecía ser algo controlable deja de serlo. Y una persona que está teniendo síntomas leves de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, y que pudiera parecerle algo que se va a recuperar de una manera próxima, termine siendo una complicación, una neumonía, dificultad respiratoria, que requiera una hospitalización inmediata y en algunos casos, efectivamente, de manera muy lamentable, llegan a perder la vida. Por eso hemos dicho también
y lo hemos enfatizado en fechas recientes, las personas adultas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas que padecen alguna enfermedad crónica, en particular diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca y pulmonar crónicas, inmunosupresión por cualquier causa, no se confíen, por favor. Si llegaran a presentar los síntomas de COVID, deben ser valoradas médicamente, porque cuanto más temprano se puedan detectar con la revisión médica cualquier signo de complicación, hay mayor posibilidad de atenderlo y de salvarle la vida. Cuando esto ocurre finalmente y no se logra, y efectivamente pierden la vida, estamos ante una situación complicada porque hay que proteger ahora la vida o la salud de los familiares. Y efectivamente se conoce que la exposición cercana a una persona infectada por COVID, una persona que padezca COVID, infectada por el virus SARS-CoV-2, o la misma persona cuando ha perdido la vida, pues desde luego puede ser una fuente muy efectiva y eficiente de infección. Y hay que proteger ahora a quienes permanecen vivos en la familia. Entonces, el protocolo técnico precisamente contempla que esto se limite. No se puede, porque entonces estaríamos poniendo en riesgo la salud de las personas que quedan en la familia. Esta es la razón, no hay otra razón. Es una razón sanitaria, es una razón de bioseguridad para las personas que han permanecido en la familia. Entonces, desde luego, sí, desde luego pueden hacerse distintas clases de adaptaciones, pero el escenario es un escenario dramático porque las personas que pierden la vida finalmente, lo más probable es que están en un periodo donde no pueden comunicarse ya, porque están intubados e intubadas o están en un estado de sedación y entonces no se puede, ¿no? Los restos de las personas que fallecen entonces se entregan directo a las funerarias. Así es, se debe, el lineamiento específico tiene todos estos detalles, se debe proceder de manera inmediata a los servicios funerarios con los mecanismos de bioseguridad estrictos que de por sí ya estaban contemplados en el reglamento correspondiente, pero en la guía técnica, en los lineamientos, los hemos enfatizado. Se procede, efectivamente, sí, excepto las personas que no han sido identificadas o que no han sido reclamadas, que no se pueden cremar. Gracias. Sobre los brotes comunitarios, sí, nos quedan 7 minutos. Precisamente un enfoque de esta nueva gráfica que presentábamos en el panorama nacional. Si recuerdan, habíamos estado identificando a las personas que se habían recuperado, es decir, las personas que están ya, que tienen más de 14 días de haber padecido la enfermedad y que no fueron hospitalizadas y que en su momento tampoco fallecieron a causa de la misma, y habíamos estado presentando esta información. Este nuevo gráfico ahora es un enfoque, digamos, diferente, porque entonces ahora nos concentramos sobre los que han enfermado en los últimos 14 días. Y al hacer una distribución por tasa de incidencia acumulada, también nos permite hacer una comparación entre las diferentes entidades federativas. Esto es una actividad que también se puede hacer al nivel municipal para en un momento determinado poder identificar claramente en qué regiones, entidades y municipios del país se está llevando a cabo la transmisión más reciente. Es un poco lo que vemos también en el gráfico cuando comparamos a Europa y cuando comparamos a la región de las Américas y vemos en dónde se está llevando a cabo la transmisión más reciente. Pues bueno, es donde precisamente se tienen que enfocar todas las intervenciones de prevención y control, porque entonces las entidades federativas y en su momento los municipios que tengan mayor incremento en esta tasa, quiere decir que algo está sucediendo al interior de estas comunidades en donde la transmisión se está produciendo más que en otros lados y lo podemos comparar porque es en base poblacional, es decir, con tasa de incidencia, y entonces habrá que lógicamente enfocar y en su momento asegurarse de que las medidas de seguridad de la Jornada Nacional de Sana Distancia
realmente se estén llevando a cabo, realmente se estén cumpliendo, y esto significa de hacer sinergia e integrarse con las autoridades tanto estatales como municipales para entonces poder empezar a abatir estas tasas de incidencia y que en su momento las intervenciones puedan ser regionalizadas, puedan ser focalizadas y entonces podamos tener un control real en esta gran gama o amplia presentación que tenemos de la epidemia en México, en donde no todas las entidades federativas y no todos los municipios tienen la misma carga, la misma dispersión y por lo tanto el mismo riesgo como pudieran estarlo teniendo algunos estados que iniciaron primero. Entonces sí es una forma de abordar precisamente la información. Vamos en el orden, vamos a darle a Araceli, a la compañera que está ahí atrás. Gracias. Preguntarle a Araceli Aranday de Canal 11. Ahorita les comento. Preguntarle, subsecretario, sobre esta reunión que se realizó a las 5 de la tarde del Consejo de Salubridad General, ¿qué nos puede decir, en qué tenor, cuáles son los temas que se vieron, si es tan gentil? Muchas gracias. El tema que me tocó presentar es precisamente el tema de COVID y específicamente las medidas correspondientes a la fase 3, y aprovecho para contestar su pregunta, ¿qué tan cerca estamos? Estamos muy cerca. Efectivamente, llevo 15 días diciendo, ya mero viene la fase 3, los tiempos se acercan. Como hemos dicho, la consideración de fase 3 depende de varios factores, no solamente del número de casos, depende de la dispersión comunitaria y estos brotes comunitarios que señala el doctor Alomía, también cuando existe confluencia de estos brotes y empieza a haber una transmisión sostenida en distintas regiones del país. Y en general los casos se cuentan por miles. Cuando ya los regionalizamos, vemos este patrón donde hay un fenómeno de transmisión que se sostiene por sí mismo entre las comunidades. Sobre las disposiciones para el Consejo, no son nuevas para ustedes porque las hicimos públicas como propuestas antes de que las adoptara el Consejo, son las que presentamos aquí el jueves, son las recomendaciones del grupo científico que hemos formulado ya como propuestas específicas de acuerdo para el Consejo y consisten en mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, considerar aquellas comunidades que pudieran, a nivel municipal, que pudieran tener cerca del 17 de mayo muy baja transmisión como candidatas a abrir sus actividades, a quitar ya las restricciones de movilidad a partir del lunes 18 de mayo, pero como he dicho en otras ocasiones, sí y solo sí están en buen control. Aquellas comunidades que hoy identificamos en buen control, pero perdieran el control, pues no podrán abrir. Y al revés, aquellas comunidades que tienen un número relativamente pequeño de casos y que logren un buen control cercano al 17 de mayo, podrán abrir actividades el 18. Entonces depende mucho de la calidad del control. Esto es muy importante, la tarea que les queda a las autoridades sanitarias estatales y también a las autoridades municipales para extremar las medidas de control ahora con las medidas de mitigación, donde hay baja transmisión, también con contención centrada en casos sospechosos, detección, identificación, detección y resguardo domiciliar, porque si algún municipio logra el buen control rumbo al día 17 de mayo, podrá abrir a partir del 18. También se puso a consideración del Consejo esta propuesta de segmentar, que usted preguntaba hace unos días, de segmentar la movilidad. Esto es muy, muy importante. En la medida en que existe esta diferencia de intensidades de transmisión, no queremos que personas que residen en un municipio de mayor transmisión se trasladen a un municipio de menor transmisión. Tampoco lo contrario, ojo, de un municipio de baja transmisión no queremos que vayan a uno de alta transmisión porque después de regreso van a propagar la enfermedad. Entonces se requiere quedarse en casa, pero a nivel territorial segmentar estas intensidades de transmisión. Entonces el Consejo se le ha propuesto esto y se le ha propuesto como un acuerdo que la Secretaría de Salud establecerá los lineamientos de carácter general de la metodología de esta segmentación y que corresponderá
a las autoridades estatales de salud, que son los gobiernos estatales, la implementación específica y la vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria que ha planteado la autoridad federal. Última colega, creo que nos da tiempo de dos, la colega de por allá. Gracias. Y usted, y creo que Natalia se queda para mañana. Lisbeth Álvarez, del Grupo Cantón. Mi pregunta es para… Mi pregunta es para la jefa de enfermeras. Sin duda alguna, hoy las y los enfermeros son las heroínas para combatir el COVID-19. No hay duda de eso. Pero más allá de llamar a la ciudadanía, de cuidarlos, ¿no cree usted que deberían haber leyes más severas que castiguen a quienes agreden al personal médico? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, en tema de leyes, la verdad… no conozco tanto el tema, pero si me lo pregunta desde la perspectiva de personal de salud, yo lo que sí creo es que debe de haber pues un límite para la población que está atentando contra los trabajadores de la salud, porque es un derecho el respeto, y yo creo que no lo hemos ganado a pulso. Entonces, si quienes determinan pues las disposiciones legales así lo consideran, yo creo que sería una buena recomendación, por lo que le digo, es el respeto a las personas. Sí. Gracias, jefa. Por favor. Buenas noches, Paola Betancourt de Multimedios Televisión. Bueno, pues ya nos ha dicho en varias ocasiones que el equipo especial para tratar a pacientes con COVID-19 justamente es para el personal médico que esté en contacto directo con estos pacientes. Mi pregunta es, ¿por qué no dotar a todo el personal médico justamente de este equipo especializado? Ya que, por ejemplo, en el hospital de Tacuba del ISSSTE nos reportan que a veces llegan pacientes con cuadros distintos a COVID-19, sin embargo, podrían ser pacientes sospechosos o pacientes asintomáticos que después son confirmados, y esto, por supuesto, podría representar un gran riesgo para el personal médico. Mi pregunta es justamente ¿por qué no dotar a todos de este equipo especial para tratar a pacientes con COVID-19? Claro, su pregunta es muy válida y así debe ser. Es decir, lo que he enfatizado en días recientes o en varias ocasiones es de todos los elementos del equipo de protección personal, hay algunos que confieren la máxima barrera o el máximo elemento de aislamiento respecto a las secreciones respiratorias, tanto en aerosoles como en gotas. Y estos son los gogles y las mascarillas N95. Entonces, estas son las que indispensablemente debe utilizar las personas profesionales de la salud que están directamente haciendo procedimientos que generan aerosoles. Pero el resto del personal clínico también tiene que tener los equipos de protección personal que le corresponden a la actividad que realiza. Y ojo, esto no tiene nada que ver con antigüedad laboral o con experiencia o con perfil profesional, si es una enfermera o es un médico, no tiene nada que ver, tiene que ver con la actividad que realiza. Y efectivamente en las unidades de atención de la salud caracterizadas como no COVID, es decir, donde no se pretende que haya hospitalizaciones de personas con COVID, puede también concurrir una persona con síntomas respiratorios que sea un caso sospechoso. Y la persona del equipo de salud que le va a entrevistar o que le va a revisar también tiene que tener equipos de protección personal. No estas mascarillas N95 ni los gogles que dan un sellado completo, pero sí los cubrebocas quirúrgicos y desde luego si va a hacer una manipulación física tiene que usar guantes que después van a ser desechables en forma inmediata. Justo por eso Gracias. se lo comento, porque en este hospital de Tacuba del ISSSTE es un hospital Vamos COVID a investigar y refieren qué pasa que no, en Tacuba que del no ISSSTE. cuentan con equipo Gracias especial. por la alerta. Aquí terminamos, se acaba la conferencia de prensa. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana en la conferencia matutina. Muchas gracias.